Estamos hoy terminando nuestra serie llamada Esto y Aquello. Y como les he comentado, es una serie que era diferente a todas las demás porque generalmente agarramos un tema y lo desarrollamos en 4 o 5 semanas, o agarramos un libro de la Biblia y lo vamos disectando verso por verso. Sin embargo, durante ya algún tiempo han habido algunos temas que yo les comentaba, han estado pesados sobre mis hombros. Como que yo sentía que eran cosas que necesitábamos hablar, pero no terminaban de encajar en ninguna serie. Así que simplemente decidimos que necesitábamos hablar de esto y de aquello también. Entonces llevamos varias semanas hablando de estos temas y he de confesar, han sido un poquito como una sesión de terapia grupal para mí. Porque son algunos de estos temas, han sido temas que nos frustran o que nos enojan porque no sé, como que quisiéramos ver más fruto, como que quisiéramos ver más pasión a veces. Hay cosas que o no hemos terminado de entender, o no hemos querido entender, o se nos olvidan con el tiempo, pero creo yo que como personas, si no las entendemos, nos vamos a quedar estancados. Como familias podemos correr el riesgo de quedarnos estancados, y como iglesia también podemos correr el riesgo de quedarnos estancados. Así que de verdad creo yo que era importante tomar el tiempo para hablar de estos temas y descubrirlos, y creo que al descubrirlos vamos a ir también descubriendo una nueva libertad en Cristo que quizás no conocíamos antes. Ahora, para ponerlos en un poquito resumen, si no han venido pueden bajarlos de nuestra página, pero les voy a dar un resumen. Hace 2 semanas hablamos de un tema muy popular, pero que quizás a veces se nos olvida, y es el tema de la ley de la siembra y la cosecha, o como nosotros le llamamos aquí hace 2 semanas, el principio del camino. Y básicamente dijimos esto: todo camino tiene un destino, y es a la larga nuestra dirección y no nuestra intención la que va a determinar nuestro destino final. Pero en nuestra cultura y en nuestros corazones, a veces como que hay una desconexión y queremos llegar al punto A, pero agarrar el camino que nos lleva al punto B. Y cuando agarramos este camino y no llegamos, nos enojamos y nos frustramos y creemos que Dios nos falló y nos peleamos contra Dios y contra el mundo y contra la vida. Y realmente, si no agarramos este camino, no vamos a llegar a este destino. Ahora bien, hablamos algo bien importante ese día, y es que como personas que entendemos la gracia de Dios y que hemos experimentado la misericordia de Dios, que nos dice que no es por obras, a veces desconectamos esto y dijimos nosotros esto: ¿qué pasaría si logramos cazar esa confianza absoluta que tenemos en la gracia de Dios y esa seguridad que nos da el saber que no es por obras, pero lo logramos cazar con un esfuerzo máximo, absoluto de nuestra parte, buscando alcanzar de parte del Señor lo que queremos? Y cuando cazamos esas dos, dijimos que íbamos a alcanzar algo maravilloso. Ahora, eso fue hace 2 semanas. La semana pasada hablamos de la fe. Y vimos nosotros el llamado la exhortación de Jesucristo de que nuestra fe puede mover montañas. Pero realmente vimos que teníamos que estudiar bien, porque no era la fe en sí. Decía: tened fe en Dios. Y vimos nosotros que conforme nosotros conocemos a Dios, la fe viene naturalmente, porque uno confía en aquello que conoce. Y entonces vimos nosotros que la fe, sobre todo esto era importante, no es tanto de decir yo voy a agarrar para allá y que Dios me siga y yo tengo fe de que Dios me sigue, sino realmente es decir, yo voy a buscar a Dios para ver a dónde va Él, y voy a tener fe de seguirlo a Él a donde Él vaya. Y son 2 cosas muy, muy, muy distintas. Ahora, el día de hoy vamos a ver un salmo de David, el Salmo capítulo 27, y confieso lo vamos a ver en desorden, porque por lo menos en mi mente lo logré ordenar mejor así. Vamos a comenzar en el final, vamos a irnos al mediado, principio, y vamos a regresar al final de último. Pero sobre todo lo que quiero que vean es que vamos a ver a un David muy humano. ¿Sí? Y miren el versículo número 12, Salmos 27, 12. Vamos a ver a un David otra vez muy humano, atribulado, pero al mismo tiempo arraigado y firme en su confianza del Señor. Dice así: está David clamando al Señor y le dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y esto es una de las cosas que me encanta a mí de la Biblia, y por eso es que creo que la deberíamos de leer. Y es que nos pinta a los hombres de Dios como hombres.
No como aquellos superhombres que nunca tuvieron problemas, que nunca tuvieron dificultades, que navegaban sobre la vida casi flotando. No, estos eran hombres. Hombres que tenían problemas como tú y yo, hombres que tenían dificultades, hombres que se enfrentaban a la vida difícil, y sin embargo lo que los distinguía era que en medio de sus dificultades se atrevieron a buscar a Dios y confiar en Dios, y encontraron en Él la respuesta. ¿Sí? Aquí sí vamos a hablar de un hombre ejemplar de Dios. Creo que David es el ejemplo perfecto. La Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo este hombre se está enfrentando a una situación difícil. Y está clamando diciéndole: Señor, hay enemigos que se levantan contra mí. Hay gente que está mintiendo y diciendo cosas que son mentiras, testigos falsos. Mis enemigos me quieren destruir. Y necesitamos entender esto. En medio de la historia del pueblo de Dios han habido, sí, aún los mayores santos de la historia del pueblo de Dios se han encontrado con momentos de flaqueza espiritual, momentos difíciles, momentos donde sus problemas se hacen grandes, se hacen pesados, se hacen difíciles y tediosos, momentos donde son quizás abrumados por su situación y su ánimo es quebrantado y su fe falla. Y su fe flaquea. Son momentos donde quitamos los ojos de Dios, los ponemos quizás en nuestra situación, y nuestra situación no pinta para nada bien. Todos en la historia del pueblo de Dios hemos visto que los santos hombres de Dios pasan por eso, y que todos nosotros pasamos por esto. Y David, si alguien nos puede dar el ejemplo de lo que es pasar por situaciones difíciles, es el rey David. Solo para que vean un pequeño resumen de su vida. David se enfrentó, la Biblia dice, al oso y al león. Tuvo que luchar para pelear por sus ovejas con las manos contra el oso y el león. Sí, de ahí David se tuvo que enfrentar contra un gladiador el doble de su tamaño, el doble de su altura, porque nadie más quería hacerlo. David tuvo que huir de la ira de un rey malvado, porque cuando mató al gladiador, ahora todo el pueblo cantaba acerca de David, y al rey le dio celos y entonces lo perseguía para matarlo. David tuvo que sufrir lo que ningún padre tiene que sufrir. Y él tuvo que sufrir el ver a una de sus hijas violada, abusada, a otro de sus hijos asesinado, y a un tercero de sus hijos responder a toda esta situación queriendo quitarle el trono y queriendo matar a su mismo padre. Es un hombre que perdió el respeto de su esposa, y su esposa lo vio de menos a causa de su devoción y su entrega hacia Dios. Y cuando él se entrega hacia Dios, su esposa lo ve feo y lo ve de menos. Este es un hombre que también sabía lo que era la tentación, y se dio ante la tentación acostándose con la mujer de otro, y después manda a matar a este otro porque resultó que embarazó a su mujer. Este es David. Sí, este es el hombre del que estamos hablando. Y en este momento, David está clamando a Dios. Está clamando a Dios en medio de una situación difícil, diciendo: Señor, estoy siendo atormentado por testigos falsos, gente que miente, gente que habla en contra mía. Hay gente a mi alrededor que me quiere destruir. Y sin embargo, esta es la diferencia. Aún así, la fe de David sobrevivió. La fe de David salió intacta de este lugar, y yo me tengo que preguntar: ¿cómo? O sea, ¿qué hizo David que nosotros necesitamos hacer? ¿Qué sabía David que nosotros necesitamos saber? ¿Qué puede hacer que la fe de un hombre que pasa por tanto salga intacta del otro lado, y su confianza en Dios esté intacta? Y saben, en este salmo vamos a ver la respuesta a estas preguntas. En este salmo vamos a entender qué fue lo que este hombre hizo que hiciera que el hombre de Dios, que fue David, sea el hombre de Dios del que seguimos hablando 4000 años después. ¿Qué hizo él? Hoy vamos a aprender de eso en este salmo. Así que sigamos leyendo. Salmos 27, versículo número 13. Comenzamos nosotros a ver qué fue lo que hizo David. Y nos dice así, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David comienza este momento reconociendo su propia debilidad y diciendo: Señor, mi preocupación es tan grande y mi prueba es tan dura que yo hubiera desmayado. Y esto entendemos: la flaqueza del corazón es una enfermedad común, es una enfermedad que aflige a cualquiera. Y aún el hombre que mató al gigante se encuentra de repente en una situación donde dice: Señor,
hubiera yo desmayado. Y saben, esta es la razón por la que yo quiero hablar de este tema. Yo quiero hablar de este tema porque yo sé que muchos están ahí, están en ese momento, están en el momento donde, es más, quizás ya pasaron ese momento y están en un lugar donde ya no es un hubiera yo desmayado, es un ya desmayé. Donde ya no es un hubiera tirado la toalla, es ya la tiré, ya perdí la esperanza, ya no espero nada de eso. Y he visto a demasiados desfallecer ante situaciones difíciles sin ver o entender esta maravillosa promesa que David nos enseña a nosotros en este salmo. Sí, nosotros, miren, no solo me rompe el corazón, de verdad me rompe el corazón ver lo que la desesperanza hace en una persona o en una familia, sino al mismo tiempo me preocupa el testimonio que damos cuando perdemos la fe. Porque para muchas personas el único testimonio que van a recibir acerca de quién es Dios eres tú. Y eres como tú enfrentas estos momentos. ¿Sí? Muchas personas están queriendo ver cómo tú vas a responder a esta situación. Y si nosotros solo les mostramos a Dios cuando estamos bien, pero nos ven abandonar la esperanza cuando las cosas están mal, no estamos comunicando a un Dios ni muy atractivo ni muy poderoso. Así que no solo me rompe el corazón, sino me preocupa nuestro testimonio. Y mi oración el día de hoy es que Dios nos lleve de regreso a un hubiera. Nos lleve de regreso a un, ok, todavía no lo veo, pero sigo esperanzado de que lo voy a ver. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? ¿Qué fue lo que mantuvo a David firme en medio de situaciones tan difíciles? Fue la esperanza. Fue la esperanza de que iba a ver la bondad de Dios, pero no solo la bondad de Dios, que iba a ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Fue la esperanza que David tenía que lo sostuvo, porque cuando la esperanza desaparece, el mismo Salomón nos describe a nosotros que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando la esperanza desaparece, la fe cae, el corazón desfallece, nosotros tiramos la toalla. Pero la esperanza de la que les quiero hablar hoy es una esperanza que va un poquito más allá de la que generalmente hablamos. Porque esta no es la esperanza de que algún día, cuando me muera y llegue al cielo y todo se acabe, entonces ahí quizás voy a ver la bondad de Dios y todo va a estar bien. No, esta es la esperanza de que vamos a ver la bondad de Dios aquí, en la tierra de los vivientes. No solo una bondad en el mundo espiritual. David ya tenía eso. David ya tenía la promesa de que iba a recibir un reino para siempre, que nunca iba a ser quitado. David ya tenía una promesa eterna. Pero lo que sostuvo a David es una esperanza de que iba a vivir lo suficiente para ver la bondad de Dios aquí, que iba a sobrevivir su problema y que iba a llegar del otro lado y que iba a poder disfrutar de lo que Dios iba a hacer en su vida. La esperanza de experimentar la bondad de Dios, proveyendo todo lo necesario en la vida, librando de la mano de sus enemigos, experimentando algo bueno en la vida, de que iba a ser fortalecido por Dios y luego al final, entonces delante de la presencia de Dios, iba a ver todo completo y todo consumado. Esa fue la esperanza que sostuvo a David en medio de todo eso. Y muchas veces, desafortunadamente, hemos perdido la esperanza de esto. Hemos perdido la esperanza de experimentar algo aquí en la tierra. Y esa desesperanza ha llevado a muchas personas a desperdiciar su vida o quizás aún a quitar su propia vida. Esa falta de esperanza de ver la misericordia de Dios aquí en la tierra ha llevado a personas a perder el gozo completamente, a perder el propósito de la vida, andar vagando sin rumbo y por lo tanto andan como barcos sin motor, llevados por donde sea que alguien les ofrece aunque sea un poquito de esperanza, porque necesitamos esa esperanza. Y miren, ni siquiera tiene que ser la esperanza de que se va a acabar rápido. Yo creo que David, vemos nosotros a un David que dice aquí: Señor, yo sé que no estamos ahí. Yo sé que todavía hay gente murmurando. Yo sé que todavía hay gente hablando mal en contra de mí. Pero yo sé que va a venir. No sé cuándo, pero sé que va a venir. Imagino a David viviendo: Señor, no necesito una victoria en este momento. Pero el solo saber que va a venir ahorita me es suficiente. Solo saber que va a haber una victoria ahorita me es suficiente. Y nada es tan efectivo para guardar nuestra alma de desfallecer ante las calamidades de la vida como la esperanza y la fe
de que vamos a ver la bondad de Dios aquí en la tierra. Ahora, yo sé que para muchos eso ya se perdió. Y para muchos estamos tan metidos en la situación que no logramos verla. O sea, aunque nos la digan, no la logramos ver. ¿Cómo recuperamos esa esperanza? ¿Cómo llegamos al lugar donde recuperamos esa esperanza? Acompáñenme al versículo número 4. Vamos a retroceder un poco en el Salmo. Versículo número 4, creo que David nos da un poquito esa respuesta. Y vemos nosotros lo que él entendía que nosotros necesitamos entender. Y aquí nos dice nosotros así: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por situaciones complicadas, nuestra mente debe estar enfocada en Dios. Y para eso nos acercamos a su templo, para eso nos acercamos a su presencia, para eso nos acercamos en oración, en la lectura de su palabra, para eso nos congregamos. Porque es ahí donde entonces nosotros aprendemos y conocemos, nos dice aquí, la hermosura de Jehová. Cuando yo me acerco a su palabra, cuando yo me acerco en oración delante de Dios, comienzo a ver, no, pero si tú eres bueno, no, pero si tú no me vas a dejar, tú no me vas a desamparar. Comienzo a ver yo sus promesas, comienzo a ver su hermosura, su misericordia, su amor incondicional. Y eso alimenta mi alma, eso alimenta mi fe, eso alimenta mi esperanza. Pero el acercarnos a su templo no solo habla de algo que yo hago solito en el espíritu, donde doblo mis rodillas, donde oro delante del Señor. Eso es importantísimo. Es algo que yo hago de una manera comunal. Yo me acerco a su templo, acercándome a su templo. Me acerco a su casa, me acerco donde está la comunidad de los santos, de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco, ahí es donde yo puedo inquirir en su templo, donde yo puedo preguntar. Y eso es lo que pasa. A veces lo primero que hacemos cuando vienen las situaciones difíciles es dejar de ir a la iglesia. Y me comienzo a alejar, me comienzo a ausentar, me comienzo a separar de mis hermanos. Y es todo lo contrario, eso es lo último que tengo que dejar de hacer. Porque aquí en la congregación es donde yo puedo preguntar, donde yo puedo llegar con mis hermanos y decir, no entiendo, a alguien que me explique. Y alguien quizás valiente va a levantar la mano y me va a explicar. Y quizás no me van a explicar, pero tal vez solo van a llorar conmigo, van a escucharme, me van a dejar desahogarme. Quizás simplemente me van a permitir caminar con ellos. Y van a llevar la carga juntamente conmigo, aunque sea por un pequeño momento. Ahí es donde me desahogo. Entonces, David sabía esto y decía, una cosa he demandado a Jehová y esta sola buscaré. Yo quiero estar en tu casa, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero estar en tu templo, yo quiero estar en la comunidad de mis hermanos todos los días de mi vida, porque ahí voy a contemplar su hermosura y porque ahí voy a inquirir con mis hermanos y voy a preguntar acerca de los caminos de Dios. Versículo número 5 sigue diciéndonos a nosotros algo más que pasa en su templo, en su presencia. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. David sabía algo, y es que en la presencia de Dios somos protegidos. En la presencia de Dios somos escondidos en Dios. Ahora, hubo un tiempo en la historia donde esto era literalmente cierto. Había un tiempo en la historia donde la gente buscaba refugio en el templo, en la iglesia, y cuando alguien buscaba refugio no lo podían sacar de ahí, ¿sí? Para todos los fanáticos de Highlander eso era lo que pasaba, eso era tierra santa, ahí nadie se metía. Sin embargo, no hay ningún fanático de Highlander. Amén. Está bien, ok, no me sentí tan mal. Sí, entonces, buscaban, ahora yo no creo que eso siga siendo literal. Sin embargo, hay algo verdaderamente real que pasa cuando yo me acerco a la presencia de Dios. Y justo el día de ayer estaba platicando con un hermano que me contaba esto y me decía, mira, llevo varios días encerrado en mi cama en depresión y no me logro levantar. Y yo le digo, wow, nos hubieras dicho, hubiéramos ido a orar por ti. Me dice, pero hoy me levanté y lloré y oré. Y después me volví a acostar y ahí me levanté y lloré y oré y lloré y oré. Y como la tercera llorada y orada, algo cambió en mí.
Algo se despertó en mí. Y hoy te puedo llamar y decir, estoy mejor. Estoy bien. Algo pasó. Y saben, algo pasa en la presencia de Dios. Que quizás, aunque no salga con una grande o con una nueva revelación, es algo confortado. Es algo renovado. Algo pasa en la presencia de Dios que aunque no se me dio una explicación, me siento protegido porque sé que la hay aunque yo no la tenga. Algo pasa en la presencia de Dios que cuando derramo mi corazón delante de Él, Él me consuela a mí de regreso. Y David sabía esto, decía, porque tú me esconderás en tu tabernáculo. Yo voy a ser escondido, voy a ser protegido, voy a ser guardado y protegido en tu presencia. Y después nos dice qué es lo que pasa, versículo número que nos tocaba 7. Dice, oye, oh Jehová, mi corazón. Y aquí vemos un poquito de ese clamor de David. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Vemos nosotros a David diciendo, esto es lo que pasa. Óyeme, Jehová. Y él está clamando. Vemos aquí el dolor de su corazón que dice, por favor, Señor, no me desampares. Y él tiene una conversación consigo mismo diciendo, Señor, siento de parte tuya que necesito buscarte, pues te estoy buscando, por favor, escucha mi oración. Y miren qué pasa en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios pasa algo maravilloso. Versículo 10 nos dice a nosotros así, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En la presencia de Dios se me recuerdan a mí las promesas de Dios. Ahora, la promesa que vemos aquí no es necesariamente una promesa para el huérfano, aunque lo es. Es una promesa de que no importa qué tan mal se pongan las cosas, Dios no me va a dejar. Es una promesa que dice, no importa qué tan horrible sientas que está la situación, Dios va a estar ahí. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él te va a recoger, no importa lo que sea. En la presencia de Dios yo me recuerdo de sus promesas. Yo me recuerdo de cosas como, es que todo tiene su tiempo. Y Dios lo hizo hermoso todo a su tiempo. En la presencia de Dios yo me recuerdo de cosas como que Dios va a usar mi tribulación para producir un eterno peso de gloria. En la presencia de Dios yo me recuerdo de sus promesas. Y cuando esas promesas vienen a mí, mi fe se renueva, mi esperanza crece. Y puedo yo decir junto con David, hubiera desfallecido, pero ahora recuerdo que voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Están conmigo. Versículo número 11 nos dice a nosotros algo importante. En el versículo 11 vemos nosotros así y dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Ahora, esto es lo que sí hace diferente a David. Muchas veces nosotros entramos delante de Dios y le vamos a enseñar a Dios qué es lo que Dios debería de hacer, porque nosotros sabemos qué es lo importante que Dios haga en nuestra situación, ¿o no? Señor, tú deberías de hacer esto, y cuando no lo hace nos enojamos. No. David se acerca y le dice, Señor, líbrame, guárdame, protégeme de mis enemigos, haz tú esto, pero ¿sabes qué? Sobre todo, enséñame tu camino. David sobre todo se acercó con un corazón enseñable, con un corazón humilde que decía, Señor, yo tengo una idea de qué es lo que quiero, pero ¿sabes qué? Yo sé que tú sabes mejor que yo qué es lo que necesito, así que por favor, enséñame tu camino. Y cuando yo me acerco a Dios con un corazón enseñable, con un corazón humilde, salgo con una fe renovada y con una esperanza sólida y firme que no me dejan desfallecer, porque ya no es lo que yo quiero, sino ahora es que Él me enseñó su camino a mí. Amén. Ahora, hay una historia en la Biblia. Déjenme hacer una pequeña pausa aquí para que vean cómo funciona esto. Hay una historia en la Biblia acerca de un profeta. El profeta se llamaba Elías, y este era uno de esos profetas que si uno quiere escoger personajes en la Biblia que uno quisiera hacer, yo escojo Elías generalmente, ¿sí? Elías era un profeta de Dios poderosísimo, y Elías acababa de tener un momento de esos de gloria. Él había estado luchando contra 400 profetas de Baal, uno contra 400, y les había dicho, ¿saben qué? Hagamos algo, hagamos un sacrificio.
Y si Baal es Dios, pues lo vamos a adorar. Y si Jehová es Dios, pues lo vamos a adorar. Y el Dios que responda con fuego, Él va a ser Dios. Todos dicen que sí, comienzan, no pasa nada. Y cuando Elías ora, solo ora y le dice, respóndeme Jehová, responde. Y fuego baja del cielo, chupa el agua que le había echado, quema el sacrificio. Y fue un buen día. Eso es un buen día para cualquiera, ¿o no? Yo he visto oraciones respondidas de parte de Dios. Dios ha respondido a mis oraciones. Nunca he visto fuego bajar del cielo y quemar un sacrificio. Nunca. Entonces este hombre acaba de tener un buen día. Y después, para terminar su buen día, agarra un cuchillo y dice la Biblia que degolla a los 400 profetas de Baal. Pues eso no es parte de lo que yo haría, pero así lo hizo él. Degolla a 400 profetas de Baal. Y esta es una victoria. Es un buen día. Y sin embargo, Jezabel, que era la reina en aquel entonces, escucha lo que Elías hizo y dice, así me haga Jehová y aún me añada, si para mañana no tengo la cabeza yo de ese hombre aquí. Y Elías sale huyendo. Se le olvida que acaba de haber fuego del cielo que cayó. Se le olvida que la gloria de Dios acaba de estar. Y de repente, por un momentito, su situación se vuelve tan grande que él sale huyendo y se va al desierto. Y comienza a comportarse de la única forma que yo lo puedo escribir es deprimido. Miren esto, Primera de Reyes 19, versículo número 4. Vamos a ver la historia de este hombre, solo vamos a leer unos pedacitos, pero dice, y él se fue por el desierto, camino de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ayer viste fuego del cielo caer y hoy estás con, ay, me quiero morir. ¿Qué pasó? Pero saben, cuando desfallecemos nunca es racional. Así es el corazón del ser humano. Ayer vi la gloria de Dios y hoy se me olvidó porque una mala noticia vino a mi vida y perdí el enfoque de todo. Y este hombre está ahí, se quiere morir, está deprimido, ¿sí? Y de repente Dios hace algo maravilloso. Dios le manda un ángel. Miren, versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dios le manda un ángel y le pide hacer algo muy importante para todo aquel que en algún momento pase por una depresión. Levántate. Ya, salite de la cama, bañate un ratito, vestite, hace algo, come, alimentate. Y le dice, levántate y come. Entonces él miró. Y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Ahora, tenés que estar muy deprimido para ver un ángel de Dios que baja y te cocina y volverse a dormir. No tiene que estar verdaderamente deprimido para eso. Y dice, se volvió a dormir, versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y este hombre se levanta finalmente y come. Y este tenía que ser así como que un superalimento, porque come, y la Biblia nos dice después que fue fortalecido y comió y bebió, versículo 8. Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Sí, yo quiero una comida de esas, sobre todo para mis hijos, ¿cómo comen? Sí, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, miren qué interesante esa pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, alguno de nosotros hubiera podido levantar la mano y decir, un ángel me despertó, me dio de comer y me dijo que me fuera para acá. ¿Cómo que qué haces aquí? Pero no, la pregunta era, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegó tu corazón a este lugar? ¿Cómo llegó tu alma a este lugar donde habías visto mi gloria y ahora estás desfalleciendo? Donde habías visto fuego bajar del cielo y ahora te querés morirte. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a este lugar? Y Elías responde como toda una víctima. Miren lo que responde el versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ahora yo más creo que fue algo así como que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios sí. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Saben qué está diciendo David? Es que yo soy lo máximo, Señor, tengo celo por ti.
Todo el mundo está en contra mío. Estoy solito. Todos me odian, nadie me ama. Mejor me como el gusanito. Eso es lo que está diciendo, es lo que está diciendo Elías. Y Dios lo agarra. Miren, Dios lo agarra y lo lleva a su presencia. Lo lleva al monte de Dios. Y dice que primero Dios se revela y dice que vino Jehová y vino en un gran viento. Y cuando estaba ahí, imagina, se asusta y dice, pero Dios no estaba en el viento. Y después vino un gran terremoto y no estaba en el terremoto. Y después vino un fuego que consumía todo y no estaba en el fuego. Y de repente vino lo que la Biblia describe como un silbo apacible. Un momentito de paz, un momentito de tranquilidad. Y en ese momento Elías cae, se esconde, se tapa porque sabe que Dios está ahí. Y cuando Dios llega, le hace otra vez esta pregunta, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo tu corazón llegó hasta este punto donde te querés morir? ¿Cómo pusiste los ojos en esta situación y se te olvidó lo que yo había hecho? ¿Qué haces aquí, Elías? Y contesta exactamente lo mismo, es que tengo un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y Dios hace algo maravilloso. Dios lo levanta y le da instrucciones y le da un trabajo y le dice, quiero que vayas y unjas a este rey y vayas y unjas a este otro rey. Y vas a encontrar a Eliseo porque él te va a reemplazar. Y sabes que hay 7,000 hombres, no te preocupes, hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y Dios le dice algo maravilloso, le dice, mira, todavía tengo un propósito para ti en esta vida. Todavía tengo algo que necesito que tú hagas para mí. Y quiero que sepas, no estás solo. Hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Viéndolo en el contexto de lo que estamos hablando, ¿qué tenemos? Tenemos a un hombre que su alma había desfallecido. Ya no miraba ni entendía el plan de Dios. Ya creía que todo se había acabado. Tenemos a un hombre que había perdido la esperanza, que deseaba morir. Y Dios lo lleva a su casa, Dios lo lleva a su templo, Dios lo lleva a su presencia, al monte de Dios. Y ahí lo confronta, ahí lo consuela, ahí le da una misión, ahí le recuerda que no está solo. Y ahí le da esperanza. Si regresamos a David, a nuestra historia de David, David dice, yo hubiera desfallecido. Yo estaba ahí, yo estaba en ese lugar. La situación a mi alrededor demandaba de mí que tirara la toalla, yo hubiera desfallecido. Pero Dios me recordó que iba a haber su misericordia aquí en la tierra de los vivientes. Así que, Señor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero estar en tu templo. Y en su templo, David pide el favor de Dios, pide la presencia de Dios, pide su dirección, pide su protección. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Cuando estamos en situaciones que demandan de nosotros tirar la toalla, vayamos a su templo, vayamos a su presencia, vayamos a su casa, busquémoslo en oración, busquémoslo con nuestros hermanos. Y dejemos que su presencia renueve nuestra esperanza. Dejemos que su presencia nos recuerde esta verdad. Vamos a ver la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Porque la esperanza se alimenta, porque la esperanza se sostiene y porque la esperanza se recupera en la presencia de Dios. Y lo que yo deseo es que todos nosotros podamos pasar un tiempo en la presencia de Dios y saliendo de la presencia de Dios, decir igual que David. Ahora regresemos al Salmo, versículo número 1. Miren este hombre, miren la confianza de este hombre. Comienza diciendo este salmo así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Miren qué diferencia de actitud la de este hombre. Qué diferencia de confianza de alguien que tiene puestos sus ojos en Dios. Qué diferencia de alguien que sabe quién es su Dios. Qué esperanza en medio de la prueba y la tormenta. Este es un hombre que dice: hubiera yo desfallecido, pero Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Este es un hombre que dice: hubiera yo desfallecido, pero voy a estar confiado porque Él está conmigo. Y aunque se levante ejército,
Él va a estar conmigo. Ay, qué diferencia o no de esa actitud, qué diferencia o no de ese hombre. Y sabes, esto es lo que yo quiero que tú sepas el día de hoy. El día de hoy, esto si te vas a llevar algo, llévate esto. ¿Sí? Verás la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. ¿Sí? Lo que yo quiero que tú sepas el día de hoy es esto: tus ojos van a ver la gracia de Dios, tus ojos van a ver la misericordia de Dios. No tires la toalla, no desmayes, no te rindas. Jehová es tu luz y tu salvación. No temas, porque aunque todo parezca estar en tu contra, Dios está a tu favor. Y si Dios está contigo, ¿qué dice? ¿Quién contra ti? Pueden haber momentos donde sientes que el enemigo te dio un golpe mortal. Pueden haber momentos donde sientes que ya no hay de dónde. Y yo quiero decirte, Dios lo va a usar. Dios va a usar eso para perfeccionarte, para que cumplas tú la parte que Él tiene de su plan para esta tierra a través de tu vida. No temas, vas a ver la bondad de Jehová. Aunque creas que estás solo, no lo estás. Dios está contigo. Tienes a la comunidad de tu iglesia para llorar, para reír contigo, para ayudarte a luchar con tus dudas, para ayudarte a enfrentar a tus problemas. Confía en el Señor. Espera en el Señor. Mira cómo termina este salmo. Después de que David nos dice, hubiera yo desfallecido, pero confío que veré la bondad de Jehová. David nos dice a nosotros esto, versículo 14, y así termina el salmo. Nos dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David logró por medio de su fe ser librado de desfallecer, creyendo que vería la bondad de Jehová. Y tú puedes hacer lo mismo, pero debes creer. Debes creer porque en el mundo espiritual las cosas son al revés. Yo de primero creo y después veo. No veo para creer. En el mundo espiritual, sí, yo no puedo esperar hasta ver la victoria para creer que la voy a recibir. Tengo que creer en ella antes. Sí, hay un tiempo perfecto. Hay un momento en que Dios va a hacer. Debo esperar el tiempo de Dios. Pero mientras tanto, debo saciar el hambre de mi alma en la presencia de Dios. Porque Isaías nos dice que los que esperan en Jehová se levantarán como las águilas, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y si pudiéramos entender esto, de verdad, si pudiéramos entender esto, creo que la vida de muchos cambiaría radicalmente. Creo que la vida de muchos sería muy, muy, muy distinta. Creo que la sonrisa regresaría a muchos rostros, ¿o no? Creo que para muchos comenzarían a cantar alabanzas nuevamente. Regresaría el gozo y la alegría a tu vida. Y comenzarías a descubrir que sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo no vengo a decirte aquí ni cuándo ni cómo vas a salir. No tengo ni idea. No sé ni cuándo, no sé ni cómo vas a salir. Pero sí vengo a decirte esto de parte de Dios hoy. De alguna manera, en su tiempo perfecto, que no es tarde, Dios lo va a hacer. Vas a poder verlo en esta tierra también. Y mientras tanto, como dijo el mismo David en otro salmo, no olvides en el Salmo 30, versículo 5, que por la noche durará el lloro, pero el gozo viene en la mañana. Mi alma hubiera yo desfallecido, si no creyera que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.